Tienes identificada una gran cuenta a la que de verdad tienes muchas ganas de vender porque facturan un montón, son tu cliente ideal, tu cliente en potencial, necesitan todos aquellos productos o servicios o la gran parte de los productos y servicios que tú venden y no conoces a nadie dentro. Bueno, esto es una realidad. Entonces no es imposible, pero tiene cierta complejidad. Si no tienes contactos y no sabes ni por dónde empezar, bueno, pues ahí es cuando muchas veces llega la parálisis por el análisis, que hoy es justo lo que quiero resolverte en este episodio, porque quiero contarte el proceso completo, el paso a paso, para conseguir contactos en una gran cuenta y teniendo en cuenta que vender a una gran empresa no es una cosa que cierres una venta de la noche a la mañana, sino que el proceso de venta se va a alargar, pero eso no significa que se alargue el proceso en el que acabes consiguiendo los contactos, que es justo el objetivo de este podcast. ¿Quieres saber cómo conseguir contactos en una gran cuenta? Entonces quédate porque empezamos. Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que aquí, en este canal de comunicación, vas a encontrar información que te ayude a vender más, que te ayude a tener mejores resultados, que te ayude a estar más organizado, más en armonía, sacar el máximo partido al tiempo que tienes y además, bueno, pues estar en calma y tranquilidad. Te contaba en la introducción que vender una gran cuenta es uno de los objetivos que cualquiera que se dedique a la venta y sobre todo en el ámbito de la venta entre empresas, en el B2B, siempre es como el objetivo. Aunque yo también te quiero decir, aunque me encanta vender a gran cuenta, que a veces tienes que ver cómo combinas vender a gran cuenta con tu día a día. Porque te contaba en la introducción y me quiero repetir antes de ir al grano, que el proceso de cierre de una venta, una gran cuenta, puede llevar 6 meses, un año, incluso un poco más. Y mientras, pues hay que comer, hay que vivir, hay que hacer los números. Y entonces, ¿esto qué significa? Que tienes que tener en tu portfolio o ya muchas grandes cuentas en las que ya tienes avanzado procesos o ir combinando con otras empresas por medio que te ayuden un poco a llegar a ese objetivo sin estar agobiado. Ya sabes que siempre tienes que estar trabajando en el corto, en el medio y en el largo plazo. A la hora de vender no existen los atajos, no existe el camino fácil, existe el camino constante y el camino en el que, bueno, si cada día das un paso orientado a tu objetivo, al final a tu objetivo acabarás llegando. Bien, dicho todo esto, quería hacerte, bueno, pues ese inciso porque entiende que todo el mundo quiere vender una gran cuenta, pero no vas a obtener ese resultado tan rápido. Una gran cuenta, igual que te digo esto, desde el punto de vista de que es un hándicap, el que vender una gran cuenta lleva tiempo, también te digo que en una gran cuenta también compites por precio, pero cuando tienes una gran cuenta muy bien trabajada, es una fuente de ventas de ingresos recurrentes durante muchos años y sabes, como siempre, hacerlo bien. Así que hoy quiero contarte el sistema completo, paso a paso, para entrar a una gran cuenta desde cero. Tienes que tener paciencia, ya te lo aviso, cómo identificar a quién contactar, cómo conseguir esa primera reunión, qué tienes que hacer en los primeros contactos y bueno, pues hoy no es nada de teoría, hoy es todo práctica. Y antes de entrar en materia, déjame que te cuente que como siempre tienes la Biblia de prospección B2B, donde te cuento el paso a paso para, bueno, precisamente la parte de prospección. Te lo dejaré en las notas del podcast, pero tenía que hacer este inciso porque hoy el episodio da mucho juego para que te hable de mi libro. Vamos allá. ¿Cómo tienes que hacer esa investigación? Lo primero de todo es que tienes que hacer una investigación previa y por eso tienes un episodio en el que te cuento cómo preparar reuniones de venta con la IA, cómo te sirve la inteligencia artificial para conseguir esos contactos. No te lo voy a volver a repetir, por favor, escucha el episodio, es de hace un par de semanas y ahí vas a tener, bueno, una herramienta brutal
que te va a ayudar a optimizar todo el proceso de conseguir información. Mm, Tengo que contaros más cosas que he ido aprendiendo, porque aquí es un no parar, cómo puedes ir consiguiendo mejorar todo el proceso, pero eso será en otro episodio. ¿Qué tienes que entender de la estructura? Primero tienes que entender que una gran cuenta no puedes llegar allí sin saber cómo funciona, sin saber cómo es su estructura. Necesitas saber cuántos empleados tienen, cómo está estructurada los departamentos, cuáles son las divisiones principales, cómo está la estructura geográfica, si hay una sede, si hay varias, quién toma, cuando se toma una decisión, quién está involucrado. ¿Y esto cómo lo vas a encontrar? Bueno, además de pedirle ayuda a la idea, tienes LinkedIn para buscar la empresa, luego te puedes ir dentro de LinkedIn, cuando estás dentro de la página de LinkedIn de la empresa, tienes una pestañita que pone personas y ahí están listadas todas las personas que han dicho que trabajan en esa empresa. Puedes ver la web corporativa, puedes buscar el Google, el nombre de la empresa, buscar eso, el nombre de la empresa, organigrama de o la estructura de, para sacar una información de cómo está estructurada. Incluso esto te sirve para administración pública, porque en España la administración pública también hay un decreto en el que se va organizando cada uno de los organismos con quién ocupa cada cargo y cómo están distribuidos. ¿Y por qué esto es importante? Porque evidentemente no funciona igual una empresa de 100 empleados que una de 20, que una de 5.000, porque cada uno va a tener una estructura distinta, porque es obvio, porque al final a mayor número de personas, mayor estructura, a veces nos pasamos, pero no quiero entrar en ese melón hoy, mayor estructura necesitas para poder gestionarla. Y necesitas saber siempre si está centralizada, si la toma de decisiones, primero, en el país en el que tú estás vendiendo, o si está la toma de decisiones fuera. Porque si la toma de decisiones fuera, quizás, bueno, tienes que ver intentar averiguar hasta qué punto tienes capacidad para venderles algo aquí. Porque si tú no tienes capacidad de ir a vender a Edimburgo, a Francia o a Alemania, tienes ya pues un problema un poco más complejo. Después de saber si se toma la decisión en el país en el que está o no, tienes que ver si se toma la decisión en la ubicación en la que tú estás, es decir, si tienes sedes, si se toma, voy a poner el ejemplo de España, si la decisión se toma en Madrid o se toma en otra delegación, o si cada uno, dependiendo del importe, tiene cierta capacidad de decisión o no tiene cierta capacidad de decisión. Porque esto te va a ayudar a entender por dónde tienes que encaminar tus esfuerzos para acercarte a la cuenta. A lo mejor te interesa, si sabes que cada uno en una ubicación puede tomar tiene cierta capacidad de decisión, pues es una buena opción para ir, bueno, pues empezar con un proyecto más pequeño. Yo siempre he dicho que es más fácil vender menos importe que vender más, porque la gente tiende, bueno, pues me arriesgo un poco y luego si me ha ido bien, pues ya empiezo con más cosas. Y aquí, en esta parte, en la que tú lo que tienes es, bueno, pues el conocimiento de cómo puedes decidir si te acercas desde el punto de vista de una ubicación más pequeña o vas a la central, bueno, pues ya estás trazando el mapa por donde te vas a acercar. Después tienes que averiguar qué persona, qué cargo, las dos cosas, decide en el ámbito de aquello que tú vendes. ¿Quién es el responsable del área donde tú vas a vender? Del área del departamento, llamémosle como sea. Tienes que saber, oye, pues a lo mejor que depende de lo que sea, si vendes formación, a lo mejor es recursos humanos. Si estás vendiendo logística, tendrás que ir pues con la persona, el director de operaciones o el supply chain manager, tendrás que ver dónde vas. Si vendes consultoría, tendrás que ver, dependiendo de qué consultoría vendes, si vas al CEO, al CCO, al director general, a quien sea. Y si vendes tecnología, si tienes que ir al CISO, al director de sistemas, al TIO, al CTO, tenemos títulos para aburrir. Pero tú tienes que saber a quién tienes que dirigirte en cada momento, porque si no al final estás disparando, y perdona, pero el símil es el más claro, disparando balas donde no hay que disparar. ¿Y dónde vas a encontrar? Una vez más, vas a poder hacerlo en LinkedIn. También puedes filtrar, igual que por personas, dentro de personas puedes filtrar por cargo, en la web de la empresa si está publicado el organigrama con cada directivo, o si no, pues hay una cosa estupenda que sigue funcionando que se llama teléfono. Averigua, también tienes otra parte que es buscar contactos en común para que alguien te lo diga, ¿no? Alguien del sector, si conoces ya siempre te he dicho que los proveedores, los mayoristas, incluso tu competencia, una fuente de información brutal que te va a ayudar a conseguir esos contactos. Tienes que tener en cuenta que en las grandes cuentas hay muchos niveles de decisión, no solo uno, hay más de uno. Entonces tendrás que intentar averiguar cómo funciona ese nivel de decisión. Si hay un decisor final, si va a ser
un director, si va a ser un vicepresidente, si tiene que llegar hasta la dirección general y luego sabes que va a haber gente que ejecuta, que son los puestos intermedios, los managers, o depende de qué estés haciendo, más hacia arriba o más hacia abajo. Y recuerda que a la hora de vender, en la prospección, tienes que conocer a todos los que están involucrados. Y después ya tenemos todo esto, tienes que, como te decía, detectar puntos de entrada alternativos. Porque a veces el decisor es inaccesible. Y como es inaccesible, pues necesitas ver cómo puedes llegar a esa persona, bueno, pues de manera un poco más natural. Así que intenta buscar personas en común, alguien que ya haya trabajado, alguien que te abra una puerta, que ya puede ser un compañero, alguien que haya estudiado contigo y que le conoce, un amigo, yo qué sé, busca la opción. LinkedIn te va a dar las conexiones que tienes en común con esa persona. De función de la relación que tengas, pues puedes ver si tienes una vía de entrada o no tienes una vía de entrada por ahí. En eventos del sector también te puedes acercar, un ambiente un poco más distendido, siempre funciona bien. Incluso, y esto funciona muy bien, clientes tuyos que sí que conozcan a esa persona y que esto es todavía mejor porque sí que te hagan ese favor de ponerte en contacto, es fantástico, porque eso lo que te va a permitir es hablar, ¿no? Y que un cliente te presente a otro cliente, esto es magia, magia pura. Así que recuerda que entender el contexto es fundamental y te intento contar muy rápido porque ya he hablado varias veces de cómo hacer esta parte de prospección, pero quería que viéramos tratar más en concreto el tema de la gran cuenta porque me lo habéis pedido y es, bueno, un mundo en sí mismo. Ya tenemos la información, entonces después de tener la información, lo que nos toca es, bueno, empezar a trabajar para conseguir esa primera reunión, que el objetivo, lo que quiero contarte en el podcast es cómo llegar a esa primera reunión. Lo primero, bien, el contacto tienes varias vías, varias estrategias de cara a poder acercarte. La primera es el contacto directo por LinkedIn, pues buscas a la persona, le mandas una solicitud de conexión con mensaje personalizado, lo más personalizado posible, para que seas tú quien está mandando el mensaje y no sea ni una IA ni sea genérico. Y si acepta, perfecto, pero no vendas directamente. Oye, pues dale las gracias por conectar, aporta un poco de valor y no vayas directamente al grano a hacerlo, porque si no al final eh, mm, acabas teniendo ahí un poco de complicación. Recuerda que en eticacomercial.com/recursos tienes cómo hacer un correo a puerta fría, cómo hacer una llamada a puerta fría, cómo hacer estos tipos de mensajes de la parte de prospección con la IA. Tienes ahí un montón de información. Entonces no te voy a contar un modelo de solicitud de mensaje por aquí porque me quedaría un poco raro y prefiero que lo veas ahí por escrito y lo tengas a mano. ¿Qué no tienes que hacer? Te decía, ¿no? Ese tipo de mensaje por LinkedIn. Ni uno genérico, ni vender a lo bestia a la primera, ni mandar una solicitud sin ningún mensaje. Es cierto que aquí lo malo de hacerlo por LinkedIn, yo ahora te voy a decir la estrategia que para mí funciona mejor, que es una combinada. Tiene una tasa bastante baja, porque si tienes, yo qué sé, depende de si tengas muchos contactos en común o no, depende de la otra persona. Además, ahora con el bombardeo que hay de mensajes y de solicitudes de conexión, pues es un poco como la gente está empezando a ser mucho más selectiva con quién acepta y quién no como contacto dentro de LinkedIn. Así que hay una tasa de aceptación bastante baja y de esos que te aceptan todavía es más baja los que te van a responder a ese mensaje. Porque, bueno, a lo mejor le dan un día a aceptar las peticiones y luego ya, bueno, pues no está por ahí. Pero lo bueno, y esto es muy importante, hay una estrategia toda por detrás que no quería contar hoy, pero lo bueno es que una vez que sí que te aceptan, a esa persona lo primero que van a salir van a ser tus posts. Así que tienes que decidir la estrategia completa, porque todo habla de ti. Lo que comentas, lo que recomiendas, lo que compartes, todo está hablando de ti como persona, como profesional, tus intereses, todo. Así que piensa qué quieres que la otra persona sepa de ti, porque si te acepta la solicitud, le va a salir pues todo lo que estás publicando tú. Esta es una estrategia. La otra, pues ya sabes, el correo a puerta fría de toda la vida. Aquí el formato, bueno, que le doy un golpe al micro, perdón. Intenta averiguar su correo electrónico. No sé si tienes Sales Navigator, si te has descargado una base de datos de Apollo, si utilizas la de Rocket Search, si tienes Hunter.io, Snop.io. Hay un montón de herramientas que te ayudan a verificar emails de esas personas. Intenta hacerlo y si no, bueno, si no lo consigues por ninguna pista, pues tienes otra opción que también se llama teléfono, como decíamos antes. Y ahí es donde puedes llamar y decir que me gustaría mandar un mensaje a y no tengo su correo.
A veces te lo dan, a veces te da uno genérico. Uno genérico ya sabemos que acaba no funcionando bien, pero en la medida de lo posible, pues ya sabes que es importante, pum, ir al contacto directo. Lo mismo, no te dejo aquí un mensaje de correo, porque eso prefiero que lo trabajes, como te contaba, pues eso, con la guía de la guía o con la guía de cómo hacer un correo a puerta fría. Aquí, mira, lo que realmente hace que la gente conecte y conteste, y a lo mejor no contestan el primer mensaje, pero sí que contestan el segundo, es una cosa, que sea ultra, mega, hiper, súper personalizado. Es decir, que se note que ese correo es única y exclusivamente para esa persona y para esa empresa. Y en gran cuenta es fundamental. Cuando estás haciendo un poco más masivo, a lo mejor puedes buscar distintas alternativas para ver, bueno, cómo puedes ser un poco más genérico cuando tu solución es muy concreta y solo haces una cosa y solo vas a ese nicho o estás haciendo una campaña de prospección en ese nicho, ahí te puedes permitir el lujo de que el mensaje sea un poco más genérico y aún así personalizado, dirigido a la persona, nombrando a la empresa, para que se vea que hay un ejercicio detrás que es un poco más que control C, control V o utilizar una herramienta de email marketing. Cuanto más personalizado sea, mejor. Esto es el punto número uno. El punto número dos, por favor, breve. Yo digo siempre que lo bueno si breve, dos veces bueno, pues en un correo de prospección, cuanto más breve, sin que parezca un telegrama, mejor. Sin que parezca un telegrama y sí que sea, no dejes de ser persona, pero intenta que no supere las 100, 150 palabras el mensaje, porque así te obliga a un ejercicio de concreción en el que vas a contar lo que realmente quieres hacer, que tu cliente responda. Y además lo bueno de hacerlo breve es que te guardas información para después hacerle seguimiento aportando siempre valor. Y en ese correo tiene que haber una propuesta clara, tiene que haber una llamada a la acción, un call to action, un CTA. Y generalmente suele ser, oye, propon un slot de 15, de 20 minutos, da un par de días, no lo dejes en abierto a cuando tengas, cuando puedas. Procura ser concreto y eso te va a ayudar, bueno, pues a la persona, bueno, dependiendo de quién sea, conteste o no conteste. Aquí también, bueno, hay una tasa de éxito de apertura del correo que entre el 20 y el 30%, aprox, y entre el 5 y el 10% responden. El 5 ya es fantástico, el 10 bailamos y sacamos las maracas y todo porque estarías teniendo una tasa de éxito muy alta. Pero cuanto más personalizado sea, más tasa de éxito vas a tener. Tienes otra estrategia, que es la vía de la referencia interna. Es decir, conoces ya a alguien que trabaja dentro de la empresa y esa persona te presenta. Aquí las probabilidades de conseguir una reunión están ya, bueno, por encima del 50%. ¿Por qué? Porque te has quitado todos los filtros. Ya no eres un desconocido, ya eres una persona que le presenta a otra persona. Y aquí, bueno, pues el truco es buscar a quien tienes en común en LinkedIn y a partir de ahí, pues preguntar a esa persona, oye, ¿conoces a? He visto que, o clientes, ¿no? Tienes la opción de LinkedIn, la opción de personas a las que puedas contactar o a tus clientes preguntarles qué tal te llevas con para que te ayuden a hacerlo. Entonces, depende del nivel de relación que tengas con esa persona, pues aprovecha, aquí estamos todos para echarnos una mano, para que te ayude y te presente. Aquí tienes que entender que tienes que ayudar a esa persona a que te ayude. Es decir, no le digas: "Oye, a ver, ¿conoces a menganito de XXX? Genial. Oye, pues a ver si me cierras una reunión con él". Hombre, ayúdale. Facilítale la vida, dale un contexto, dale cierta información, le puedes contar, oye, mira, es que estoy haciendo esto y me gustaría contarle esto otro. Y entonces, ahí ya, pues la persona que vaya a hacer de intermediario sabe por dónde tirar, porque si no es una auténtica locura. Cuanto más específico seas y más corto también en lo que necesitas, más probabilidades tienes de que puedas cerrar esa reunión, porque si no al final se va quedando mucho en lo ambiguo. Y si se queda en lo ambiguo, las personas, tú dime a mí, ¿cuánto tiempo tienes al día? Yo estoy grabando este podcast un sábado, pero te aseguro que ayer viernes tuve 7 reuniones. ¿Tú crees que tengo tiempo para estar pensando si no sé si me va a aportar algo
dedico tiempo a esa persona. Pues si eso te pasa a ti, imagínate a los demás. Vamos con otra estrategia. Es eventos y networking sectorial, que es mucho más fácil que un poco más amplio. Ferias del sector, conferencias especializadas, encuentros de afterworks, lo que sea, ¿no? Cuanto más distendido sea, que incluso más fácil va a ser, porque digamos que vamos todos un poco más relajados cuando el ambiente es un poco más, ¿no? Si hay una parte de la que hay una charla, pero también hay un networking, pues es más fácil hablar. Si es un afterwork, es más fácil entablar conversación un poco más distendida. O bueno, pues evidentemente si tú puedes asistir donde esta persona está como un ponente, ya sea online o sea presencial, bueno, pues es una buena manera, ¿no? Para que tú también participes y empiece a sonarle tu nombre. El objetivo es que cuanto más te suene tu nombre, más fácil va a ser que al final te acabe cerrando esa reunión. Entonces, por supuesto que en un evento, al igual que las reuniones o al igual que hacer una llamada, que también funciona, pero para mí es cuando ha fallado lo anterior, ya vamos a la llamada, porque así vamos paso a paso. Nunca tienes que vender ni en el primer correo, ni en el primer mensaje de LinkedIn, ni en ese encuentro de networking. ¿Cuál es tu objetivo? Conectar, si todavía se dan tarjetas, al menos el contacto, conseguir el contacto y cerrar una reunión o decir que le vas a llamar, vas a escribir para cerrar una reunión. Entonces, ahí ya tienes el contexto, porque el mensaje que le mandes va a ser, oye, ¿qué tal? Hola, tal, nos conocimos en tal evento y quedamos en que te mandara un correo para ver qué te pueda contar sobre bla, bla, bla. Y ahí ya tienes una opción. ¿Qué ventaja tiene un evento de networking o un evento empresarial? Porque hay un cara a cara que rompe la barrera del no sé quién es esta persona. Y podemos ponernos como nos queramos poner, pero el cara a cara sigue siendo el uno a uno, sigue siendo la mejor forma de conocer a una persona, sigue siendo la mejor manera de romper barreras y de acercarse desde el punto de vista personal y ver si hay confianza. Porque cuando la confianza está, el resto es mucho más fácil. Y la confianza se puede conseguir con un Teams. Hombre, pues no te voy a decir que no. Pero evidentemente en el uno a uno se acelera mucho más el proceso, porque tienes una parte en la que charlas, en la que se ve cómo es la otra persona, se la ve de cuerpo completo, ves cómo se expresa, la ves fuera de la pantalla cuadrada, ves cómo se mueve con otras personas y eso te da muchísima información. Y además, como te decía, es que ya no eres un completo desconocido. Entonces ya tenemos esta información y ahora vamos a ver, ya hemos conseguido el contacto y ahora, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué haces en el primer contacto, en esa primera reunión en la que, bueno, vas a estar con tu cliente? Me vuelvo a repetir, no vendas a la primera. Igual que no vendes por escrito, igual que no vendas en el mail, igual que no vendas en networking o en el evento al que vayas, tampoco vendas en esa primera reunión y me digas, Marta, pero estamos aquí para vender. Claro que sí que estamos aquí para vender, pero, he dicho un pero, estamos aquí para generar esa relación de confianza. Entonces, ¿cuál es tu objetivo en esta primera reunión? Tu objetivo es entender cómo funciona, entender la situación actual, validar si hay alguna posibilidad en la que puedas encajar esa solución, ese servicio con lo que ellos están necesitando y conseguir un siguiente paso, una reunión en la que ya puedas presentarlo, hacer una demo. Tú fíjate que al final estás vendiendo, claro que estás vendiendo, nos pasamos vendiendo todo el día. Pero aquí no se trata de decirle, tengo este productazo, no, se trata de conseguir información. Ya sabes que a la hora de vender, lo más importante es escuchar a la persona, entender sus necesidades, entender su casuística y sobre eso construir, porque si no, nos estamos yendo por las ramas, vas a venderlo y además te empeñas en vender unos AirPods y al final, ¿qué es lo que acabas haciendo? Pues acabas teniendo un problema serio porque no solo, o sea, te has empeñado tanto en vender los AirPods que se te ha olvidado que le podías vender, pues, todo lo demás. Y no por no estar escuchando, ¿no? Por abrirte, que centrarte solo en esa parte. Deja que hable, deja que se expresa. Al final, tú aquí tienes que tener una mentalidad casi de investigador, más que de vendedor, tienes que tener una mentalidad de investigador, porque ellos y de generar confianza, porque aquí tu objetivo es tener ese segundo paso, que ellos quieran volver a hablarte, quieran volver a tener una reunión contigo. Si tú hablas demasiado, si tú te empeñas en volver, siguiente reunión, not found. Por eso es tan importante
No ir con la idea de bueno, aparte que no vas a vender a la primera, eso, oye, ojalá, pero dime si lo has conseguido, yo no lo he hecho nunca una gran cuenta. La segunda regla, la primera te he dicho que es no vender, la segunda regla es hacer las preguntas correctas. Por eso cuando validas tienes que preguntar, oye, ¿cómo está funcionando ahora mismo vuestro proceso de lo que estés vendiendo? ¿Cómo funciona? Voy a seguir con los AirPods. ¿Cómo funciona ahora mismo? Bueno, ¿cómo vas? ¿No? Con que la gente tiene auriculares, ¿cómo están? Fíjate, que al final tu objetivo es vender unos AirPods. Oye, pero la gente cuando está trabajando en videoconferencias o haciendo llamadas, ¿cómo utilizáis tipo auriculares, de diademas, sueltos? ¿Cómo los usáis? Y vete preguntando, para la persona te responde, ¿qué es lo que os funciona mejor bien en el área de recursos humanos o sus encargados de hacer este tratamiento? Oye, ¿dónde ves que tus usuarios estarían mucho más satisfechos ya que hacemos tantas reuniones por Teams, por Meet, por Zoom, por lo que sea? ¿Cómo crees que estarían más cómodos y más confortables? Porque hay algunos auriculares que aprietan mucho. Yo qué sé, me lo estoy inventando sobre la marcha, como siempre. Y oye, por cierto, y si al final llegamos a un acuerdo o si esto os gusta, además de decidirlo tú, ¿cómo es el proceso, no? ¿Cuántos decisores entran? Que te vaya contando un poco cómo funciona. ¿Y cómo hacéis el proceso de evaluación? Tenemos que rellenar algún documento, tendremos que pasar un proceso de validación, entiendo que tenemos que rellenar una serie de formularios, mandaros documentación, ¿cómo sería el proceso? ¿Por qué es tan importante esto? Porque, uno, haciendo preguntas entiendes la situación real. Dos, identificas o no si hay una necesidad, o hay 23 necesidades, o hay cero necesidades. Eso es lo que se consigue cuando preguntas. Tres, descubres a quién más tienes que conocer y descubres, cuatro, el proceso de compra. Preguntando, decían que se llega a Roma, pero en una venta se llega todavía más. Y como igual que hacemos esto, lo uno a conocer quién es o conocer, pintar el mapa de influencia, ¿no? Y no quiero avanzar, extenderme mucho más aquí, porque también hay un episodio donde hablo del mapa de decisores para que tengas una idea de cómo funciona la empresa, pero si tú no sabes cómo se mueve y quién firma y quién valida si funciona o no funciona, o quiénes son el tipo de usuarios que lo van a usar, quién influencia desde fuera, si hay algún tipo de asesores, vas a tener un problema serio, te vas a quedar fuera y tú tienes que entender que si hay asesores son personas a las que también tienes que convencer y que tienes que averiguar quién tiene peso y quién decide, quién aporta, quién frena, quién suma. Y la regla número 4 que tienes que tener en cuenta aquí en esta primera reunión, que tienes que salir de ahí o diciendo, bueno, ahora mismo no tengo nada, que ya es complicado, pero tienes que salir siempre con el siguiente paso concreto. Porque si ya les ha gustado, dices, oye, ¿te gustaría que analizara y te viera si estáis trabajando con esto, te hago una propuesta, pues tenemos una promoción, estoy inventando, oye, tenemos un cliente que es muy parecido a vosotros y al final pasó de los auriculares de diadema a estos así que son interculares porque parecía que para quitárselos era mucho más cómodo. Yo qué sé, me estoy inventando el tema de los auriculares, me he metido eso en un frego interesante. Pero bueno, tiene sentido que tengamos una segunda reunión y me traigo varios para que puedas probar y puedas ver la pinta que tienen y demás. Y oye, ¿te parece bien que nos juntemos dentro de 15 días? Así consigo unos varios modelos y te cuento, bueno, te traigo aquí a yo qué sé, imagínate, a alguien que te cuente la belleza que hay detrás de cada auricular, que para eso me lo he inventado. Pero nunca puedes salir de esta reunión ni de ninguna de venta sin la siguiente acción, porque habrás ido a pasear. Y si vas a pasear, has perdido una oportunidad. Así que tiene que haber un compromiso claro, pero atención, de las dos partes, tuya y de la otra persona, porque si no, esto al final no va. Si la otra persona se compromete así, pero tú no te comprometes a hacer nada, está habiendo un fallo aquí. Y cuando hay un fallo, pues al final, esta oportunidad que tenías, esa primera reunión, con lo difícil que es conseguirla, se ha quedado por el camino y se ha perdido. Dicho esto, vamos a ir muy rápido. ¿Cuáles son los errores habituales que hacen que, aunque ya te lo he ido contando a lo largo del episodio, me gusta hacer esta nueva estructura de episodios del podcast en los que te voy contando todo y luego te recalco los errores, porque creo que es fundamental aprender de los errores donde pum, nos hemos dado todos a lo largo de la vida. ¿Cuáles son esos errores que de verdad te cierran la puerta a poder vender? Como te decía, el mensaje es súper genérico. Ten en cuenta que no sé cuántos correos puedes recibir el cargo al que tú te dirijas de una gran empresa al día de intentar vender algo. O sea, como no sea algo que le llame la atención, va a la papelera de cabeza.
Si insiste, yo te digo, hay que insistir siempre, ¿vale? Y varias. Si sabes que es la persona que tienes que hablar, insistas, pero vete alternando la vía. Y si al final ves que por más que lo intentas, que ya llevas meses y no lo has conseguido, busca una vía alternativa. No te centres solo en que como esta persona no me responde, no lo consigo. ¿Te acuerdas de cuál era la tasa de acierto más alta a la hora de conseguir la reunión? Que una persona trabajara dentro, un cliente que se conocieran, te presentara. Cuando ves que no avanzas por una vía, vete a buscar siempre una, dos o tres vías alternativas. Desde luego, intentar hacer algo sin conocer a la persona ni a la empresa, sin investigar, es un problema brutal. Porque tú no puedes llegar ahí sin saber a qué se dedican, sin saber qué hacen, cómo se estructura. eh, ¿Sabes? Cuando tú te lo has preparado, la gente se da cuenta de que te lo has preparado. Y no voy a insistir aquí porque tienes un episodio completo donde te cuento cómo hacer esto. Otro de los errores más habituales es intentar vender al primer contacto. Anda que no tengo yo mensajes, por las vías que sean, en el que la gente intenta venderme algo sin ni siquiera haber averiguado quién soy y qué hago. Dime una cosa, ¿qué te genera a ti? A mí rechazo, porque no se han tomado ni el más mínimo momento para investigar qué hago, a qué me dedico y si lo que venden pues me aplica o no me aplican. Entonces ahí no tiene mucho sentido y eso lo que haces es, ¡pum!, te saca del tablero. Desde luego, no hacer seguimiento de la prospección. Esto es fundamental. Y llévalo como quieras. Fíjate, la plantilla más descargada de ética comercial sigue siendo el Excel de seguimiento, básico y simple, pero sigue siendo un Excel de seguimiento comercial, donde está metida la parte de puerta fría. Sí, en eticacomercial.com/recursos, ahí también lo tienes. Haz seguimiento, porque si no haces seguimiento, de nada sirve que mandes un correo ahora y luego otro dentro de 3 meses. Haz seguimiento ahora, a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas, busca la cadencia, que la hablaremos en otro episodio, para hacer seguimiento. E intenta diversificar contactos, porque si estás siempre dirigiéndote al mismo, al final, como te decía, insistir con el mismo es un error, pero cuando diversificas y empieza a sonar tu nombre en toda la organización, es más fácil que hablen entre ellos y te abran la puerta. Y ya sabes que eso ya es mucho más fácil y mucho más sencillo. Vamos ahí. Te quiero dar un plan rápido de acción para que en 2 semanas empieces ya, bueno, hayas conseguido, un poco de paciencia, quizás cerrar alguna reunión. La primera semana dedícala a investigar. Ya te he contado cómo hacerlo, tienes la parte en este episodio y en el episodio de la IA, y entonces identifica 3 cuentas, 4 cuentas, máximo 5 cuentas a las que quieres dirigirte. Investiga decisores, estructura, busca conexiones, encuentra los correos y prepárate los emails. Ahí ya tienes la primera semana, porque te va a llevar tiempo. Si lo quieres hacer bien y ultra personalizado, te va a llevar tiempo. En la segunda semana es cuando tienes que mandar toda la parte de contactos. Averigua si no tienes si no has conseguido el contacto, te tocará averiguarlo. Envía los contactos, las solicitudes de LinkedIn. De hecho, yo lo haría en paralelo, por una parte y por la otra. Valida con centralita si es el dato correcto. Pregunta, puedes llamar, preguntar por el responsable de área, quería saber si es menganito. Y luego, si has empezado el lunes, al final de la semana, revisa quién te ha contestado y empieza a pensar cómo vas a hacer el seguimiento en la siguiente semana. Si lo has hecho bien, no te voy a decir que te hayan contestado todas, pero probablemente si lo haces bien y en la primera semana incluso quizás mandaste un correo, en 3 semanas, como mucho 4, ya estás cerrando una reunión en una gran cuenta. Y por eso te digo que la gran cuenta es un ejercicio de paciencia, porque se tarda mucho en conseguir un contacto, se tarda mucho en avanzar, se tarda mucho en que un proceso de compra se mueva dentro de la organización. Así que ten paciencia, sería como, si tengo que hacer un resumen de este episodio, como conclusión sería, ten paciencia. Tienes que saber que puedes conseguirlo, pero no va a ser pasado mañana, ni siquiera conseguir esa primera reunión. Ten una estrategia. ¿Qué quieres lograr de ese contacto en concreto? Investiga, contacta, haz seguimiento, avanza para conseguir esa reunión y en esa reunión saca ese siguiente paso y a partir de ahí no te voy a contar qué más, porque ya el proceso de la venta está claro, ¿no? Una vez que ya estás presentando, ya tienes muchas más probabilidades. Mira, entrar a una gran cuenta no es suerte. Es un sistema y hoy te he contado ese sistema, que ya has visto que tiene mucha parte de paciencia y de constancia y 4 o 5 cosas de estrategia. Y entender
que al final una gran cuenta sí, vale más que 10 pequeñas, pero necesitas las dos, la pequeña, las 10 pequeñas y la grande. Porque si no consigues avanzar, si no consigues vender en gran cuenta, habrás estado invirtiendo un montón de horas, pero los objetivos no habrán llegado. Y a lo mejor te llegan dentro de 2 años, pero dentro de 2 años, con cero ventas, la cosa está complicada. Así que paciencia, constancia, estrategia y avanzar y bueno, sonreír y tomártelo con humor. Nada más por hoy, quería contarte un sistema de verdad que es el que yo utilizo para entrar en gran cuenta desde cero, por lo tanto, puedo decir que funciona y te animo a que lo pruebes, pero no lo pruebes sin haber hecho esa parte que te contaba para mí, que es fundamental, que es la de personalizar. Cuanto más personalices, más fácil va a ser que consigas, bueno, ese resultado que tanto estás buscando. Nada más por hoy, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda que si te ha gustado, puedes darle al like, a compartir, dejarme un mensaje, un comentario y estaré encantada de poder ayudarte. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.